¿Cómo lidias con el ego en el día a día? ¿Cómo lo escuchas? Incluso cómo lo detectas, porque muchas veces el cabrón se disimula tan bien que parece que es la realidad, es lo que hay que hacer. Sí, es un temazo. Tampoco es malo porque habrá gente diciendo, no, pero el ego no es malo. Claro, no, el ego, nadie dice que el ego es malo. Sin embargo, los caminos del ego y de la esencia y el alma son muy diferentes. Son totalmente diferentes. Yo ponía una diapositiva y era un camino, una bifurcación, y hacia un lado es el camino del ego y lleva una tormenta. Una tormenta espectacular, súper bonita, pero es una tormenta. Y en el otro lado, para mí, es como una puerta mágica, luminosa, que dices, buah, no tengo ni idea de dónde voy a ir, pero tiene pinta de ser espectacular. Y así es como lo vivo yo. Entonces, no quiere decir que tengamos que estar rechazando el ego, solo sabiendo que los caminos son muy diferentes. ¿Y cómo lo hago yo? Para mí la clave, de hecho le llamé así la regla personaje-alma, es estar todo el rato lo más consciente posible de lo que dices, haces, sientes y piensas para saber si es de ego o esencia. Para mí se siente diferente. O sea, como yo lo percibo, no sé si es una sinestesia de mezclar campos del cerebro o qué, para mí es como que se sabe diferente. Es decir, cuando tomas una decisión o dices algo o tal, desde ego, se siente diferente a cuando lo dices desde alma. Hay como una cosa, y dices, que esto, que seguro que vosotros al crear esto lo habréis sentido. Es como, os llamaba, es como, hay algo que te impulsa por aquí y que va más allá de ego. Sí que es verdad que luego el ego se va metiendo. Por ejemplo, en redes sociales es muy fácil que si vas compartiendo contenido y te va viendo un montón de gente y te dicen todas cosas bonitas, pues es fácil que se te hinche el ego y empieces a hacerlo por eso. Pero enseguida lo puedes percibir, lo puedes saborear, o te llegan mensajes del opuesto y te enfadas. Entonces dices, uy, ¿qué pasa? Ahora me dicen cosas feas y ahí ya sí que me remuevo. Y con las bonitas no. Vale, entonces es que estaba usando mi ego, esto, para satisfacer vacíos, etcétera, etcétera. Y además que para mí el aprendizaje no termina, es decir, son como fractales. Hay más niveles, más niveles, más niveles. Entonces trabajas el ego a un nivel, pero luego más sutil, más sutil, más sutil. Entonces, este sabor o identificar el ego o esencia para mí viene de estar lo más posible en presencia. Por eso la meditación me parece crucial. Hay mucho que decir de meditación y tal, pero cuando consigues estar en presencia, que es no estar todo el rato aquí, boom, en la cabeza, todo el rato hacia adelante, o con el cuerpo, con el pasado, que si me pasó, que si no sé qué, que si no sé cuándo, sino que consigues estar tal cual aquí, bueno, hay muchas cosas que decir, pero bueno, aquí presente, puedes percibir mucho más claramente este sabor de si es ego o esencia, porque es que vibra diferente. Y en un momento llega a ser incluso como un instrumento, que dices, ¿cómo sabes que es un piano? Pues que suena como un piano. ¿Cómo sabes que es una trompeta? Porque suena como una trompeta. Porque ya estás presente y ya lo estás saboreando, aunque sea algo que suena bajito. Eso es. Cuando tuvimos aquí al doctor Lorenzo Puig, él dijo una pregunta que me pareció muy curiosa para saber si estás actuando desde el ego o desde el amor. Y él dijo que si nos hiciéramos la pregunta antes de hacer una decisión de esto cómo afecta a los demás. Es decir, cuando tú estás actuando en contribución, cuando hacemos un vídeo en YouTube y solo pensamos en esto nos va a dar dinero, esto nos va a dar fama, reconocimiento, variación, está hablando el ego. Cuando haces el vídeo y le haces, joder, esto va a ayudar a la gente, puedo dar una vuelta a esta intro porque puede inspirar más, podemos recalcar esta pregunta, estoy cansado pero puedo alargar una pregunta más porque puede ayudar a una persona, ahí ya estás siendo desde otro lado, estás siendo con el foco de contribuir al resto, ¿no? Sí. Que al final es el camino que luego más te contribuye a ti mismo, que es un poco paradójico, ¿no? Y claro, con esto nace un tema que quiero preguntarte, que es acerca de un vídeo que subiste hace poco, que es facturó 6 millones de euros y me lleva a estos aprendizajes. Sí. ¿Qué aprendiste con ese camino? ¿Qué aprendiste con ese camino de ser un empresario espiritual? Sí, en ese vídeo sobre todo cuento la parte del dinero, lo que he aprendido de dinero, porque es otro pilar que tratamos, porque desde el ego espiritual, que cuando vamos transicionando es muy fácil meterse en el ego espiritual, que es más civil, sí que es sutil. Es más civilino. Entonces, nosotros tratamos el tema del dinero porque, como dice Cábala, todo es una manifestación de la luz. Es decir, no solo lo que parece como muy etéreo, eso sí que es espiritual y no de ego. Y el dinero y lo material es malo. No. O sea, si todo está aquí, si todo está en este videojuego que estamos jugando, es por una razón. Entonces, eso también lo trato. Entonces, en ese vídeo hablaba de dinero para poder descodificar todas las creencias que se nos han puesto respecto a esto. Y que en el fondo nos tienen con las manos atadas. Porque en este juego, el dinero para mí es muy similar a la energía cuando te levantas por la mañana. Si tienes mucha energía, puedes hacer muchas cosas. Vale. Si no tienes energía, no. Con el dinero para mí es lo mismo. Y de hecho es como uno de los pilares de la libertad. Para mí la libertad, la definición que más me encaja de libertad es hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo. No es solo con dinero, pero sin dinero
cuánta libertad tienes. Yo ahora mismo puedo venir aquí, puedo irme de viaje no sé dónde, podéis comprar estas cosas, podéis montar un nuevo estudio, lo que sea. Si no tienes dinero, no tienes esa libertad. Entonces, en ese vídeo yo trataba de descodificar todo esto. Y todas las creencias que tenemos de manera inconsciente, que son como la ecuación inconsciente del dinero, que nos hace tener unos resultados que no son los que deseamos y nos hacen estar en lucha, etc. Entonces eso es lo que contaba. No es tanto de la parte de ego, aunque también podrían sacarse, claro, muchas cosas, porque las cifras es muy fácil. Sí, quizá un aprendizaje que saco de aquí, aunque no lo conté en el vídeo. Cuando vas emprendiendo, cuando vas creando cosas, cuando vas construyendo, vas obteniendo resultados, es súper fácil venderse al resultado. Y esto lo cuenta mucho Gaby López, que entrevistasteis. Quiere decir que tú empiezas por una razón, empiezas porque hay algo profundo que te llama y quieres aportar y tal, pero llega un punto en el que la estructura se hace más compleja, vas teniendo pues los gastos, las responsabilidades, equipo, todos estos temas, y entonces es muy fácil pasar de eso a poner el ojo solo en resultados. Entonces te vendes solo a resultados y ya solo es números. ¿Por qué hacemos esto? Para facturar esto. ¿Por qué hago estos vídeos? Para estas visitas. ¿Por qué hago esto? Tal. Y ahí es, de nuevo, súper importante la presencia. Porque en cuanto te permites silencio, que es una cosa que ya no tenemos, quien en su día a día se permite media hora de silencio, entonces ahí puedes saborear y decir, ostras, sí, ahora lo percibo, ahora lo saboreo, que estaba ahí como muy alterado, además estaba tratando de hacer esto desde ese vacío, desde esa necesidad, y entonces súper importante esos espacios para reconducir. Y yo me doy cuenta constantemente. O sea, para mí es un trabajo constante el observar lo que pienso, digo, siento y hago para saber si lo hago desde ego o desde esencia. Y cuanto más lo haces desde esencia, de verdad que es magia. O sea, la vida es otra. O sea, te da sensación de incluso estar en otra dimensión. O sea, como que te has pasado a otro nivel de juego. Es muy loco. Y nunca ha habido debate, porque nos hemos sentido muy identificados cuando has dicho lo de resultados, pasan a números, hay gastos, tienes que centrarte en facturar. ¿No te ha venido luego debate con la ambición cuando escuchas este mensaje tan espiritual? Decir, hostia, me parece bien, pero yo tengo que crecer. Sí. ¿Cómo manejas la ambición y la espiritualidad? No sé muy bien qué opino de la palabra ambición, porque recuerdo que en uno de los primeros libros que leí de taoísmo, que para mí fue clave aprender sobre taoísmo, cuando tenía 20 años, 20 y algo, era que no es compatible la paz interior con la ambición, vale. En el sentido de estar siempre deseando más, porque no es posible la aceptación con ambición. Como yo lo vivo, es cuando yo conecto profundamente con mi función como célula de esta tierra, es decir, cuando yo escucho y entiendo qué es lo que yo vengo a hacer, y lo visualizo y digo, buah, sería brutal hacer esto. Por ejemplo, pues montar el canal, montar el equipo, el tema de los retiros, luego me gustaría montar un sitio grande para hacer cosas presenciales, etcétera. Vale, eso es lo que me gustaría hacer. Y luego a lo mejor otras cosas más grandes, vale, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo vengo a hacer, o por lo menos de momento. Vale, ¿qué dinero me hace falta para construir esto? Entonces, no es tanto construir por construir o más por más cifras por más cifras, porque ahí... ¿Cuál es el sentido de eso? O sea, si solo resultado. Claro, es resultado. Sino, vale, yo quiero hacer esto, que puede ser muy loco, ¿eh? Cada uno puede ser lo que sea. Y para eso, ¿qué es lo que necesito a nivel material? ¿100 millones? Vale, pues 100 millones, pues vamos a por ello. Pero ya con una conciencia, con una presencia y con un propósito, no más por más. Entonces, ahí por eso digo que yo no lo percibo como ambición. A ver, depende de cómo lo vea cada uno. Podría decir, sí, eso es ambición, porque quieres construir tal... Para mí es conectar con lo que yo he venido a hacer y que me fliparía. O sea, me molaría mucho o tener una productora y hacer cine, hacer no sé qué. Vale, ¿qué me hace falta para eso? Pero no es tanto por querer siempre llegar a más, sino porque yo siento que eso es parte inherente de lo que vengo a hacer. Cuando conectas con esto es totalmente diferente. Porque ya no estás rellenando heridas, que es interminable. Puedes estar toda la vida así y luego te arrepientes, que al momento de morir es bastante doloroso. Sino que conectas con lo que tú has venido a hacer a nivel profundo, como podéis haber sentido vosotros, imagino. Entonces conectas con eso y vale, ahora a nivel material, ¿qué me hace falta para eso? Entonces no se trata de ensanchar las heridas o de hincharlas, sino de conectar con lo que has venido a hacer y luego cuál es la base material para hacer todo eso, por muy grande que sea. Ahora estoy pensando en voz alta, pero por ejemplo también podría ser otro enfoque de si hago 100 millones, significa que he vendido
45.000 veces, con lo cual he ayudado a 45.000 personas porque, Sí. porque mi producto está hecho con pasión y siento que puede llegar a ayudar a alguien, ¿no? Eso puede ser otro Sí. enfoque. También, lo que pasa es que, yo te digo desde mi perspectiva, para mí hay que tener mucho ojo, en mí, lo pongo, de cómo se cuela el ego a veces de maneras más sutiles de querer ser el salvador. Total. Entonces, yo lo he hablado con otras personas que quiero mucho y demás, y que también tienen misiones potentes, y es como, mira, yo no vengo a salvar a nadie, yo vengo a hacer mi parte, yo vengo a hacer mi función como célula de... Porque si no es como si una célula del hígado dijera, no, vamos a salvar a... No, tú haz tu función de hígado, que cada uno haga lo suyo. Entonces, por eso sí que me encanta recibir el feedback de que esto está funcionando, de que está sirviendo y de que ayuda a un montón de gente, y ayuda a un montón de gente. Porque el sendero y el tema audiovisual llega a un montón. Pero bueno, el tema es que si yo conecto con mi función en el todo, o sea, si conecto con mi función como celulita de esta tierra, y lo hago lo mejor posible, ya está. Sí, luego, claro, el impacto es enorme, porque estoy siendo yo al 100%. Y si todo el mundo lo hiciera, sería brutal. O sea, esa sería la utopía. La utopía es que todo el mundo conecte con su propósito, con lo que todo el mundo ha venido a hacer, que lo haga lo máximo desde esencia, y entonces sería perfecto todo. Que nos ayudamos como consecuencia entre todos, sí. Pero yo no pongo tanto el foco ahí, en mi caso, porque es muy fácil que se me cuele el ego de querer salvar a los demás. Y es ego. Entonces, el camino es el de la tormenta, cuando es desde ego. Vale. Cuando yo creo que entra mucho en debate esta parte es cuando hablamos de marketing. Cuando haces tu estrategia de marketing, también aparecen estas cosas de, no, Rubén, no hagas esto, que igual te estás pasando, o lo estás haciendo porque quieres que el sendero ahora de repente genere dinero. Sí. Quiero ver cómo es tu proceso mental, intentar descifrarlo. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando pasa eso? Sí, muy guay, súper potentes las preguntas. Como digo, es un proceso constante. El tema es que cuando... esto se lo agradezco un montón a mi mentora de tema negocios, que es Maribel, que sale también en el sendero. Ella me ha enseñado a no crear con mentalidad de escasez, que es crear a corto plazo. Yo, como no he estudiado nada de empresas, yo creaba a corto plazo, no tenía ni calendario anual. Entonces, yo, ¿qué vamos a hacer? Esto. ¿Y qué vamos a hacer esto? ¿Y qué vamos a hacer esto? Y el equipo que tengo, que es una maravilla, pues dando el callo a tope. Entonces, ahí es mucho más fácil que estés en escasez, porque es mentalidad a corto plazo, que las cosas no funcionen y que tengas que hacer cosas más que al final acaban entrando en ego porque es desde miedo, desde inseguridad, etc. Cuando lo haces a largo plazo, ya en esa planificación está la conciencia, está el propósito. ¿Por qué quieres llegar a esas cifras? ¿Por qué quieres construir a esto? ¿Por qué quieres crear estos contenidos? ¿A cuánta gente tienen que llegar? Etcétera. Entonces, luego, a la hora de materializarlo, si no funciona, vas reajustando. Y sí que es verdad que hay veces que hay que jugar un poquito las reglas del juego y utilizar ciertas estrategias, pero siempre para mí, escuchando que... Para mí lo del fin justifica los medios es horrible, porque implica que tú puedes transitar caminos de energía totalmente negativa. Y para mí, cuando transitas caminos de energía negativa, a lo que llegas es a energía negativa. Es decir, tomas decisiones de ego y llegas a lugares de ego, tormenta, que no está mal, pero que es una tormenta. Entonces, constantemente es estar... Ay, espera, se me ha ido la idea que iba a decir. Sí, es constantemente estar escuchando desde dónde estás tomando esas decisiones, pero si estás planificando con anterioridad, no tienes esa necesidad de estar transitando los caminos del ego porque sabes a dónde quieres llegar, porque lo has hecho con conciencia y con esa planificación. De hecho, el círculo dorado que enseña Maribel, primero tienes que saber tu porqué como proyecto y después como año. Nosotros el año que viene, ¿cuál es el porqué que tenemos? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Cómo lo vamos a materializar? ¿Y con qué en concreto? Entonces ya no es más difícil que se meta el ego porque esa planificación y esa estructura la has hecho a través de la conciencia.